Muy buenos días, seguimos pendientes. Bueno, y para seguir justamente hablando de este caso, está aquí con nosotros en el estudio Arlene Palestina. Ella es representante legal de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez hace. Arlene, buen día. ¿Qué situación, ¿no? Preocupante, preocupante. Bastante. No es algo nuevo en la Ciudad de México, pero se está empezando a hablar un poco más. Es una situación que hemos estado documentando desde hace algunos años. Sí. Habíamos ya denunciado desde hace 2 años que la trata de personas en la Ciudad de México había aumentado en un 30%. Y esto porque de alguna manera en donde estamos, que es en el corredor de la Merced, que es un corredor muy grande de trata de personas, donde también se ejerce el trabajo sexual, pues veíamos este aumento y sobre todo también por las caravanas migrantes que llegaban y se iban. Pero ahora estamos observando que las caravanas se están quedando y esto nos habla también de una gran población que está pensando en México como un país de destino ya y no de tránsito, ¿no? Y esto también complica la situación económica, social y claro, pues de todas estas bandas que vienen con las caravanas, pero que también observamos no solo en México, sino en otros países que la situación es internacional. Esto quiere decir que las redes de trata y los tratantes están teniendo mayor comunicación a nivel internacional, pero sobre todo también con un nivel de corrupción a altos mandos. Esto nos habla de que hay muchas mujeres, como bien ya lo comentaba el compañero, que están en calidad de desaparecidas en sus países de origen y que hay todo un acto de corrupción y de actos violentos en donde no saben dónde se encuentran estas miles y cientos de mujeres. ¿Qué observamos nosotros? Tenemos 2 espacios de centros comunitarios, uno en la Merced, como ya lo comentábamos, y otro en Tapachula, Chiapas, que es la entrada un lugar estratégico, ¿no? La entrada de miles de personas a nuestro país y que de alguna manera es un filtro importante para poder ayudar o empeorar la situación de un ser humano. Entonces, la situación en la que estamos al estar de manera presencial en este lugar, identificamos cómo operan estas redes y cómo ya también hay una situación de mayor violencia que no se veía antes. Otro punto importante es reconocer que a raíz de la pandemia por COVID-19, la forma en cómo operaron estos tratantes fue totalmente distinta. Y se generó un número exponencial al hablar de Twitter, de Instagram, de Facebook, como una zona de operación en donde el enganche era mucho mayor para las mujeres. De reclutamiento. Correcto, y entonces es pensar en un trabajo en el que te van a pagar súper bien, cuando llegas a este lugar no es así, o cuando llegas al lugar de reclutamiento te das cuenta que no es un trabajo y que ya caíste en una red en la que será imposible salir, ¿no? Hay miles y cientos de historias en las que vamos escuchando conforme en las caravanas de Tapachula, Chiapas y de la Ciudad de México, en contar cómo es que lograron escapar o cómo es que lograron estar con vida y cómo siguen todavía con el sueño americano. Qué bueno que lo dices así, porque hay la percepción, ¿no?, de que caer en una de estas redes es algo muy lejano, ¿no?, que es realmente complicado. Y la verdad es que no. O sea, han ido perfeccionando la trampa y se han ido adentrando más en la sociedad para que caigan estas mujeres en estado vulnerable. Que pareciera de manera muy sutil, porque están las redes, porque hay formas en las que operan, en cómo van comunicándose con estas cientos de mujeres que están pensando también en una vida mejor. ¿Qué pasa con los hombres también y con los niños? Porque en estas redes de tratantes también hay un acto de estar en contra de la voluntad de toda una familia y de llevarme a algún integrante y decir, no tenemos por qué dar mayor información, pero sí sabemos dónde vives. Y si logras denunciar o logras ir a alguna organización de la sociedad civil o tener alguna red de apoyo, te vas a meter en un problema y vas a meter en un problema a tu familia. Entonces, todas estas cientos y miles de personas que están en calidad de trata de personas con fines sexuales o laborales o en algún tipo de explotación, pues se ponen en esta disyuntiva de no denunciar o no levantar la voz porque hay toda una red que está asegurando que algo pasará si denuncian. Entonces, también es un llamado para la sociedad mexicana y para las migrantes que están
llegando a México, que la información es súper importante. La información es poder, y tener a un ciudadano informado y a un ser humano informado permite reducir la cantidad de trata. Recordar que Brigada Callejera es parte de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres, la GAP a nivel internacional, y esto permite que en México Brigada Callejera sea el punto focal para el acto de investigación y de trabajo de base para poder entender qué pasa con la trata de personas. Porque hoy estamos hablando de esto porque llega a la Ciudad de México, pero por ejemplo el caso de Tlaxcala. O sea, Tlaxcala es el mayor lugar de trata, creo que de Latinoamérica. Se sabe y pareciera que no se hace nada al respecto. Y entonces preguntamos si ya hay un trabajo de investigación donde llevamos a compañeras víctimas, se abre carpeta de investigación, se solicita PDI que haga lo correspondiente. ¿Qué pasa? Porque llevamos años, o al menos, por ejemplo, desde la pandemia, lanzamos desde el Encuentro Nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual datos duros que generaban qué pasa con la trata y qué pasa con la forma de operar desde la pandemia hasta acá. Y no hay ningún tratante en la cárcel. Entonces, ¿qué hacemos para mejorar las condiciones para que la Fiscalía trabaje? ¿Qué hacemos para que los ministerios públicos, que son la primera cara ante la ciudadana y el ciudadano, realmente identifique que hay acceso a la justicia? Entonces, falta muchísima capacitación, mucha empatía, pero sobre todo también tener información adecuada de qué es lo que está pasando para que el ciudadano común esté en casa protegiendo a sus familiares, ¿no? Que saber quién está del otro lado de la red, cómo mis hijos están comunicándose o jugando en las redes. Sí, claro. Y para eso también tenemos varios manuales, cómics, que van permitiendo la información y el poderío de información para niños, jóvenes y adolescentes, que identifican cómo poder entonces tener un escudo contra la trata, ¿no? Sí, saber, ¿no? Porque se habla mucho, digo, hasta el presidente ha hablado de cómo por medio de videojuegos, ¿no? De los que juegas en línea, están reclutando, ¿no? A jóvenes para el crimen organizado. Pero también está pasando con mujeres por medio de redes sociales, y de eso sí creo que se habla muchísimo menos y que hay un peligro latente y creciente. Universitarias, nivel de posgrado, mujeres que tuvieron un trabajo... Sí, que no pensarías que caen. Es importante, ¿no? Cómo quitar esos estereotipos, porque como dice Maca, sientes que no te puede pasar o que es bien complicado que a ti te pase, ¿cómo? Pero no está tan lejos, exactamente. ¿no? Y una situación económica, está pasando algo con la situación económica que está permitiendo que por Facebook, Twitter, Instagram, una mujer que está deseando tener mayor cantidad económica en casa, pero menor tiempo para poder tener un régimen económico con los hijos adecuado, mayor tiempo de calidad con ellos, pueda acceder a algún trabajo en donde también la fantasía es que con mucho dinero, pocas horas, y si hacemos un poco de conciencia, decimos, está imposible que me paguen esto por estas horas, ¿no? Oye, perdón, ¿y el tráfico se queda en México o hay redes que van hacia, o sea, de aquí se pueden ir a otras partes del mundo? Identificamos desde la pandemia que las redes tenían un proceso internacional. Entonces, uno de los delitos también más perseguidos a nivel internacional es la trata de personas hoy en día. Y atiende a tu pregunta, ¿cómo están generando este nivel de corrupción en donde se están hermanando con mayor fuerza y mayor comunicación las redes a nivel internacional? Entonces hay mujeres que identificamos algunos meses en algún lugar, pasan algunos meses, un año, y entonces estamos identificando que esta misma red de trata está teniendo esta comunicación para mover de manera tan rápida de una semana, 2 días, 3 días, a más de 10 o 15 mujeres, ¿no? En el caso de los niños, y decías de estos manuales, ¿no?, que se pueden identificar, ¿cuáles son algunos pasos a seguir para prevenir o de alguna forma proteger a los niños que no caigan en estas redes o que no se acerquen a estas redes? Es importante identificar que hay que tener la claridad de quién está detrás, y nunca vas a tener esa claridad porque es una red virtual. Claro. Entonces, las herramientas que te permiten ser poseedor de comunicación es qué horarios tengo como papá para permitirle a mi hijo que pueda estar en el momento del juego. Cómo poder identificar, tener algunos candados para que en el internet de la casa algunas páginas no se puedan acceder. Cómo identificar horarios en el que mi hijo me diga que va a ir al parque o que va a ir solo a tal lugar, yo tenga que dar un acompañamiento.
pero dejarlo solo en estos momentos cuando hay muchas horas virtuales es un tema de peligro. Sí, Arlen, volviendo a tocar el punto que te trajo hasta esta mesa, este caso, o sea, ¿qué indicios hay de que el Tren de Aragua, por ejemplo, está aquí en México y que está reclutando mujeres? Tenemos las voces de quienes han vivido en carne propia cómo es recorrer el sureste y llegar a la Ciudad de México, o quienes ya llegaron a Tijuana, a Baja California Norte, a Piedras Negras, a Sonora y a Mazatlán, Sinaloa, ¿no? ¿Cómo se genera este proceso de las redes para poder identificar que las mujeres lo vivieron? Y las voces están ahí. Yeah. Entonces hay mucha desinformación y mucho miedo, y sobre todo también el propio mexicano de no acercarse y decir, oye, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué has vivido? Entonces también aumenta el número de violencia sexual. Hemos también documentado y asegurado con datos duros que más del 90% de las mujeres e incluso los hombres que están en estas caravanas han sido violentados sexualmente. Entonces, escuchar las voces de cómo es la forma en cómo algún familiar, amiga o compañera que venía con ellos en la caravana desapareció, pero saben perfectamente qué grupo la tiene, dónde se fue, y que ella les marca una vez a la semana, una vez cada 15 días para decir, estoy bien, pero por favor no hagan nada porque me ponen en peligro a mí, me ponen en peligro a mí y ponen en peligro a mi familia que se quedó en el país de origen. No a la familia que va en caravana, sino a la familia que está en país de origen. Entonces, hay alguien de estas redes que está en el país de origen, en el país de corredor y en Estados Unidos. Entonces, nos habla de esta conexión internacional en donde hay todo un proceso para que puedan llegar a los objetivos que quieran estas redes. Y para no hablamos solo de un grupo, sí, claro, ¿verdad? Sino hablamos de diferentes grupos que están en comunicación y que claro que la Fiscalía General de la República hacemos el llamado, pero hay DVD, ¿no? Hay y debe hacer un trabajo de investigación concuerdo a todos los procesos internacionales, ¿no? También otro tema es que empezamos a identificar desde hace ya algunos años que cuando se llega a una redada contra la trata, identificamos que hay un montón de mujeres mayores de edad por su propia voluntad en el trabajo sexual. Entonces las obligan a decir que son víctimas de trata. Y entonces, ¿dónde están las víctimas de trata en el momento de este cateo o en el momento de esta acción penal, ¿no? Y se vuelve un laberinto también, porque ¿no? es un acto de corrupción. Entonces, la Fiscalía tiene que tener mayor seguridad de cómo lleva a cabo estos protocolos de actuación para que no se filtre información cuando llegan las redadas. Sí, para mí el caso más escandaloso, regreso a eso, es Tlaxcala, en donde las autoridades saben, el mundo sabe desde hace años lo que ahí sucede, ¿no? Donde cuando vas puedes ver incluso a hombres en las azoteas, ¿no? Revisando el perímetro, hombres armados, y no pasa nada. Y pensarías que en un lugar, ¿no? Pues pequeño como es Tlaxcala, podrían entrar. Son diferentes, ¿no? Méxicos dentro de un México. Muy impresionante. Y jurídicamente lo que reflexionamos los abogados es que el tema de migración con esta forma de operar, de no tener un acto de vinculación adecuado con estos cientos de personas, es que se quedan en una línea de ilegalidad, ¿no? ¿Cómo hacemos para que las personas denuncien, tengan apoyo, tengan albergues, tengan un espacio de alimentación y tengan la información adecuada? Está complicado porque no hay cómo, cuando no hay una red que te acompañe como migrante o como persona violentada, que no eres natural mexicano, claro, sin poner algún calificativo, es decir, ¿para qué veniste? Si no es tu país, ¿para qué te saliste de tu país? Aquí ya no cabemos, son un montón de calificativos que generan violencia sistémica y violencia institucional en contra de estos cientos de personas. Y en una situación completamente vulnerable, cuando no entraste de la manera legal a un país, sientes que pues al alzar la voz
prácticamente no es tu derecho. Quiero ¿no? comentarte que llevamos más de 980 acompañamientos en diferentes embajadas para un poco, no podemos regularizar, no somos quien para regularizar, no somos autoridad para regularizar, pero sí acompañamos para entender que se puede tener la documentación noble de cualquier ser humano estando en el país que sea. Por supuesto. Y el acompañamiento en las embajadas es dinero, es tiempo, es esfuerzo que una organización de la sociedad civil no tiene y que estamos haciendo el trabajo del Estado con toda una responsabilidad política y social de entender por qué estamos de este lado y por qué no asumimos estar del lado de un funcionario público o por qué no del lado de una institución. Entonces también es momento de reflexionar políticamente la importancia que tienen las organizaciones de la sociedad civil para todos estos acompañamientos. Hemos generado el rescate también de más de 670 niños de algunos hospitales porque van naciendo en México. Sí, Claro. claro. Y Es que entonces, claro. algunos calificativos de trabajo social de algunos hospitales del gobierno de las ciudades, vamos a llamar al DIF porque no es un lugar adecuado para tu hijo. Vamos a retenerte al menor porque no es chalala, ¿no? Entonces, este tipo de calificativos es violencia institucional. Entonces, tener que decir, no opera por ahí, así no es, así no se trabaja. Entonces, tener estos estándares de comunicación que tendrían que ser a nivel internacional, hay que estarles diciendo siempre a estos trabajadores y trabajadoras que no es la forma de trabajar, que no es la forma de operar dentro de una institución. Y bueno, también hemos tenido que bautizar a más de 300 niños para que puedan estar en la legalidad, entre comillas, porque reitero, estamos en una brecha de vacío institucional, de vacío legal para poder defender a estos pequeños que están naciendo en este país. Perdón, nada más No, rápido. O sea, ¿qué implica el bautizo legalmente? O sea, ¿por qué dijiste eso? O sea, ¿por qué no registrarlo? Pues es una tontería, yo sé, pero ¿por qué puedes explicar un Los poquito más el tema del registramos en bautizo? cuanto hacemos el proceso del Ajá. rescate con el bebé, pero muchas de estas familias también son religiosas. Ok. Sí, claro. Entonces también respetar, obviamente Ya. nosotros no somos de ningún partido político y de ninguna creencia religiosa, pero sí damos ese acompañamiento Ok, en ok. el que Sí, sin estas juzgar, personas lo son, ¿no? y si así lo desean, y si ayuda también jurídicamente a cualquier documento Ya. en donde migración te diga, ok, ¿no? Ya tiene Entonces, cierta es validez. tener, claro, Tiene un papel, tener el todo niño. este Red de sesgo, apoyo. esta red, esta gran red de no me toques porque de alguna manera tengo algún documento oficial. Claro. ¿Cómo se las ponen las autoridades con esto? Porque en realidad hacer este rescate de niños es también, la verdad es que aligerarles la chamba, ¿no? Porque esos son niños que se van a ir a una institución en donde tienen que comer, en donde se tienen que hacer cargo de ellos. Se las ponen fácil porque deberían, ¿no? Deberían, O sea, sería ¿no? la Pues, lógica básica. Cuando estás hablando con alguien que entiende, un funcionario público que es el titular, entiende perfectamente el tema porque están en reuniones, porque están en capacitaciones constantes, pero pocas veces quien es la primera cara de la institución, ¿no? Ya. Entonces, la primera cara de la institución es, está imposible, nos falta tal documento. Rescatamos un cuerpo antier. Y el cuerpo no tenía documentación y entonces la compañera que va a identificar el cuerpo no tiene ninguna INE ni ningún acta de nacimiento porque nunca fue registrada. Entonces, en el momento de la identificación tiene algunas identificaciones de otro tipo de actividades y en el momento en el que vamos con el juzgado dice no podemos seguir con el trámite porque no es oficial, ¿no? Pero estas identificaciones sí lo son, pero no tiene la INE. Entonces son horas que perdemos en recuperar al cuerpo cuando al final del día se tiene que entender que hay leyes, que hay protocolos de actuación que permiten hablar y dar concesión y derechos y respeto a las poblaciones vulnerables, por ponerte un ejemplo. Y todo el tiempo estamos rescatando cuerpos. Entonces, darte cuenta de que una cosa es lo que hablamos en el discurso y otra quienes están directamente en las instituciones dando la primer cara a la ciudadanía. Por eso es urgente la capacitación constante para que México se adecúe a los estándares internacionales. Es muy, muy impactante lo que dices. Ahora también, México tiene una posición geográfica que es ideal para muchas cosas, ¿no? Ideal para coches, ¿no? Porque se fabrican en México y de ahí se van para el mundo. Pero lo mismo pasa con las personas, ¿no? Te o sea, repetía. tenemos ese lugar geográfico
que nos convierte y nos está convirtiendo pues en un lugar ideal para la trata internacional. Somos un tránsito de un montón de cosas, ¿no? Y empieza a ser destino también para un montón de temas o para mucha delincuencia. Y el no identificarlo, no ponerle nombre o no documentarlo son omisiones jurídicas que conllevan a responsabilidades penales. Entonces, esto es importante que las instituciones y que los funcionarios públicos lo entiendan para que puedan acceder a mayor capacitación y mayor poderío de información. Claro. O sea, el ciudadano tiene que estar informado. Y el ser humano, que si no le podemos llamar ciudadano por este proceso internacional de que cada uno tiene un acto de nacionalidad, chalala, es un ser humano y el ser humano tiene que estar informado en el país en el que se encuentra. Y hay muchos derechos para los migrantes y muchos derechos para poder transitar en el mundo entero, pero no los conocen. Y entonces de repente dar una cartilla, dar una documentación, pero sobre todo el acompañamiento humano y cálido después de que hubo mucha violencia, modifica totalmente la forma de aportar, observar. una gran forma de aportar y no cuesta nada. ¿Las autoridades están intentándolo siquiera? Están intentándolo, sí. Fíjate que, por ejemplo, en el albergue de Coruña, que es un albergue de gente que está sobreviviendo a la calle, organizaron por parte del DIF un albergue que les quedó genial. Es un ejemplo de muy buena envergadura para poder tener a migrantes. Pero efectivamente se desborda y es un lugar al final que queda pequeño. Pero que hemos dado también acompañamiento con el acceso del DIF para que muchas familias entren. Las familias al inicio de estas grandes caravanas tenían mucho miedo de mantenerse en la calle y decían, ¿dónde nos podemos quedar? Buscaban albergues. Hoy en día va bajando porque van entendiendo la lógica de la ciudad. Pero en la lógica de la ciudad hablamos también de que la ciudad es una en el día y otra en la noche. Sí. Y las cotidianidades para el trabajo, el acceso a la economía se van modificando según las zonas. No hablamos de Polanco, a la Roma, a la Merced, a Venustiano Carranza, a la Colonia Guerrero, a México Tenochtitlan. Dentro de una sola. Y entonces nos habla de que si vamos entendiendo la lógica de la ciudad, nos vamos también poniendo en peligro o vamos siendo parte de algunas redes o muchos otros que están trabajando de manera honesta y tratando de salir adelante. Pero entonces, repito, ¿verdad? Todo este engaño tiene que estar siendo visible para que menos familias y menos menores estén también metidos en el tema del alcohol y las drogas, ¿no? El tema de las sustancias es otro tema que nos quedaría pendiente para saber qué está pasando en los campamentos en esta ciudad de migrantes. Claro. Y cómo están operando estas redes dentro de los campamentos de migrantes. Pues te invito a que lo platiquemos pronto, porque también es otro tema importantísimo que está creciendo también y que se tiene que conocer más. Muchísimas gracias, Arlene, por venir. Al contrario, a hablar muchas de gracias esto. por la invitación. Gracias. Son temas que se tienen que hablar y quedamos pendientes para que nos sigan en las redes. Sí, por favor. Y seguir hablando de este tema que es urgente. Pues gracias. Sí. ¿En dónde? Por favor, dinos tus redes para que la gente... En Facebook estamos como Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez AC. Pueden buscarnos en Twitter como @ElisaMartínez. Mi Twitter personal también es @Palestina_359. En Instagram estamos como Brigada Callejera. Y pues de verdad que el apoyo que nos puedan dar para poder multiplicar las ayudas, brigada-callejera.e.m.a.c en Instagram. Y pues de alguna manera voy a dictar los teléfonos un poco lento, porque es importante la comunicación. Sí. Tal vez nos ven y decir, auxilio, me está pasando esto. Y si nosotros no podemos resolver, vinculamos y apoyamos, ¿no? Es 5521 37 35 70 y 56 36 40 00 38. Perfecto, Arlene. Ya nada más para dejarte ir, porque si alguien que nos está viendo en este momento es víctima de esta situación, hay señales, ¿no?, que puedes dar para que la gente se dé cuenta, y es importante conocerlas, ¿no?, si están siendo víctimas de esto, y conocerlas por si las ven en la calle, ¿no? Yo he visto muchas.
Hay una situación de vacío, no hay un enfrentamiento de miradas, el teléfono empieza a sonar cuando alguien se acerca, es totalmente apática, las actitudes con normalidad se modifican, la forma en cómo se viste también se modifica, pero la forma visual y la forma de los golpes que no son de manera visible es algo cotidiano. Y señas que puedan hacer las víctimas también para que la gente a su alrededor se dé cuenta. No, yo he visto muchas en redes, pero... No sé si identificaban que puedes estar en un restaurante y de repente puedes levantar la mano, así como de... ¿no? Sí, sí. De repente puedes decir, ahorita vengo, voy al baño, en el baño puedes hablar con algún mesero o alguna mesera, tener que proporcionar, el modificar en cómo muevo alguna servilleta, poder decir auxilio. O sea, hay muchas formas en las que como víctima puedo decir, aquí estoy, ¿no? Sí, yo vi el otro día una niña, por ejemplo, bueno, era un video que se trataba de eso, sobre cómo entender las señales, y van caminando, va de la mano de un señor, una niña, le tira el bote a le tira algo que trae en la mano a otra señora, y con la mano atrás empieza a hacer esto, el semáforo, el que llamamos semáforo. Así es. Sí, hay diferentes formas de estar alerta nosotros, de ser un ciudadano informado, y informado quiere decir que actuemos, que estemos alertas. Y como decíamos siempre con los perros y con la gente que sobrevive en la calle, no es que los perros sean de la calle ni que la gente sobrevive en la calle porque así sea. Es responsabilidad de toda la ciudadanía ejercer qué es lo que está pasando con nuestro entorno. Sí. Y de todos poner atención, ¿no? Correcto. Sí, poner atención. Muchas gracias de nuevo. Al contrario, muchísimas gracias por acá. Pues ahí está.